Evangelio de Lucas, capítulo 5. Budismo y zaratustrismo confluyen en el acontecimiento de Palestina. Las grandes corrientes espirituales de la humanidad que en el mundo marcan su curso tienen cada una su particular misión. No toman su curso aisladamente, sino que solo durante ciertas épocas se desenvuelven separadas. Luego se cruzan y se fecundan mutuamente de la manera más variada. En el acontecimiento de Palestina vemos en particular una grandiosa confluencia de corrientes espirituales de la humanidad, y es nuestra tarea contemplar estos hechos cada vez más claramente. Las concepciones del mundo no toman su curso de forma abstracta, como podríamos imaginar, es decir, como si fluyera por el aire para confluir en un determinado punto, sino que se manifiestan a través de las entidades, a través de individualidades. Para que una concepción del mundo surja por primera vez, tiene que haber una individualidad como exponente, y allí donde varias corrientes espirituales confluyen y se fecundan mutuamente, tiene que suceder algo de singular importancia en sus directrices. Lo expuesto en la conferencia anterior acerca de cómo las dos grandes corrientes espirituales, el budismo y el zaratustrismo, confluyen concretamente en el acontecimiento de Palestina, podría parecer sorprendente. Podríamos mostrar, de forma abstracta, cómo se unen esas dos concepciones del mundo, más como antropósofos es nuestro deber referirnos tanto a las individualidades que fueron sus exponentes, como asimismo a su contenido, pues de lo abstracto, el antropósofo siempre debe pasar a lo concreto. Es lógico que un acontecimiento tan grandioso y sublime solo sea posible ser realizado a través de hechos externos, complejos a partir de que el zaratustrismo y el budismo hayan confluido tras prepararlo lenta y paulatinamente. Vemos que el budismo se vertió y obró en la entidad humana que nació de la línea natánica de la casa de David, como el niño que, como hijo de José y María, se describe en el Evangelio de Lucas. Aparte, tenemos los otros padres, José y María con el otro niño, oriundos de Belén y descendientes de la línea salomónica de la estirpe de David, descritos por el autor del Evangelio de Mateo. Este niño Jesús de la línea salomónica es el portador de la individualidad que, como Zaratustra o Zoroastro, habían fundado la antigua cultura persa. Al principio de nuestra era tenemos pues dos individualidades que representan las dos corrientes. Por un lado, el budismo que se describe en el Evangelio de Lucas, y por el otro lado, el zaratustrismo como lo describe Mateo. En él, Jesús de la línea salomónica de la estirpe de David. Los momentos de los nacimientos de los dos niños no coinciden exactamente. Aquí tengo que referirme a los hechos que no figuran en los evangelios. Pero esto se comprende mejor si de la crónica de la casa se llega a conocer lo que, a su tiempo, los evangelios no pudieron relatar, de lo cual, sin embargo, muestran los efectos y las consecuencias. Hay que tener presente que las palabras con que termina el Evangelio de Juan son aplicables a todos los evangelios. En el mundo no cabrían los libros que se habrían de escribir para relatar todos los hechos que habría que describir. Y las revelaciones que la humanidad ha obtenido por el cristianismo no fueron dadas al mundo como algo concluido y depositado en libros formando un todo. La verdad está en las palabras: yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Cristo está con nosotros, no como muerto, sino como vivo. Los que tienen el ojo espiritual abierto llegarán a saber, siempre de nuevo, lo que Él ha de darnos. El cristianismo es una corriente espiritual viviente y continuará dando nuevas revelaciones, en tanto que los hombres sean capaces de recibirlas. En esta conferencia comunicaré algunos hechos cuyas consecuencias se hallan en los evangelios, si bien no figuran directamente en ellos, pero quien lo desee puede examinarlos y los encontrará confirmados a la luz de los hechos externos. Los dos niños Jesús nacieron con algunos meses de diferencia uno de otro,
Pero tanto el Jesús del Evangelio de Lucas como así también Juan Bautista nacieron lo suficientemente más tarde que no fueron víctimas del así llamado infanticidio de Belén. El que lee en la Biblia el infanticidio de Belén tendría que preguntarse: ¿cómo se explica entonces que Juan pudo sobrevivir, ya que resulta que, a pesar de todo, los hechos se confirman? Reflexionemos que si el Jesús del Evangelio de Mateo es llevado por sus padres a Egipto, y si poco antes, al mismo tiempo, nace Juan, quedando éste, naturalmente, en Palestina, donde debería haber tocado el homicidio por Herodes, es obvio que no habría sobrevivido. Pensándolo, hay que admitir que Juan tendría que haber muerto, si realmente fueron muertos todos los niños menores de 2 años. En cambio, todo se explica si consideran los hechos de la crónica de la casa, por los cuales se aclara que los sucesos del Evangelio de Mateo y de Lucas no tienen lugar al mismo tiempo, de modo que el nacimiento de Jesús natánico cae fuera del tiempo del infanticidio de Belén. Lo mismo ocurre en cuanto a Juan. Si bien hay solo algunos meses de diferencia, bastan para hacerle posible tales hechos. Por los detalles más íntimos, también se comprenderá la naturaleza de Jesús del Evangelio de Mateo. En él renace la individualidad que hemos identificado como Zoroastro de la antigua cultura persa. Sabemos que en tiempos pasados, él había dado a su pueblo persa la gran enseñanza del Ahura Mazda, el gran espíritu solar. También sabemos que este ser solar es la parte espiritual anímica del sol, que se nos presenta en su parte física. En virtud de ello, Zoroastro pudo decir: no miréis solamente cómo brilla el sol físico, sino mirad la poderosa entidad que irradia sobre nosotros su beneficio obrar, tal como el sol físico nos dona sus efectos benéficos en la luz y el calor. Zoroastro anunció al pueblo persa el Ahura Mazda, que más tarde fue llamado Cristo. No lo anunció como un ser de existencia sobre la tierra, sino que señaló al sol diciendo: allí vive, va acercándose a la tierra y, en su tiempo, vivirá sobre ella en un cuerpo. Considerándolo, también se comprenderá la enorme diferencia entre el zaratustrismo y el budismo. Mientras estaban separados, había una profunda diferencia entre ellos, mas las diferencias se armonizan desde el momento en que las dos corrientes confluyen y se rejuvenecen por los acontecimientos de Palestina.